Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver a partes, pueden encontrarlo en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de análisis más conocidos de Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido, como siempre, a este programa. Buenos días. María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Daniel Innerarity, profesor de Filosofía Política de la Universidad del País Vasco y profesor visitante en la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, bienvenido a esta casa. Muchas gracias. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido igualmente. Gracias. El primer asunto, Daniel, tiene que ver nuevamente con Cataluña. Hay que recapitular como siempre, y esto, la crisis actual tiene su origen, por lo menos el origen más reciente, el pasado día 1 de este mes, cuando fue convocado un referendo por parte de la Generalitat, del gobierno regional catalán, para que los ciudadanos establecieran si quieren seguir formando parte de España o no. Ese referendo fue declarado inconstitucional o contra la ley por el Tribunal Constitucional Español y por supuesto rechazado por el presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, y fue convocado por Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat. Se dieron unos resultados según los cuales el 90% de los votantes, algo más de 2 millones, se decantaron por el sí, pero fue un referendo un poco dudoso, hubo incautación de algunas urnas, la Policía Nacional salió a las calles, hubo excesos policiales en algunos momentos, hubo personas heridas, y de ahí en adelante han venido ocurriendo varias cosas, y la última de las cuales tiene que ver con que se le ha dado un plazo al señor Puigdemont para que el jueves, a las 10 de la mañana hora de España, cambie de parecer y diga definitivamente, eso es lo que pretende Mariano Rajoy, que no va a declarar, que no va a seguir adelante con la declaratoria de independencia de Cataluña. Seguramente pasará lo contrario. ¿Qué ha pasado en los últimos minutos? Hace más o menos una hora el Tribunal Constitucional Español declaró nula la ley por la cual se convocó ese referendo del 1 de octubre. Esto es un poco complicado. Pero el segundo punto tiene que ver con algo que ocurrió ayer, y es que un juez en España envió a prisión, a la cárcel de Soto del Real, a 2 líderes cívicos de asociaciones catalanes independentistas. Uno es Jordi Cuixart, el otro es Jordi Sánchez, y además dijo que eran sospechosos del delito de sedición porque habían impedido que la Guardia Civil actuara en Barcelona el 20 de septiembre antes de que fuera convocado este referendo independentista. El señor Puigdemont ha dicho que es triste que en España haya vuelto a haber presos políticos. Atención a lo que estamos diciendo, presos políticos. ¿Son estos hombres un par de presos políticos? Bueno, yo creo que se puede decir que sí, porque en el fondo son, a pesar de que se les haya tratado como simples golpistas, son personas que han defendido una opción que es legítima en democracia, la puede uno compartir o no, que es apoyada por más o menos 2 millones de catalanes, no es ninguna tontería, no se puede encarcelar a 2 millones de catalanes. Y en el fondo lo que todo esto revela es que estamos viendo el fracaso colectivo del sistema político español a la hora de dar un cauce pacífico, democrático, de debate y de discusión y de negociación y de pacto a un problema que viene ya de lejos, ¿no? Evidentemente, si hay 2 presos en la cárcel, el problema lo tienen los presos, pero es que pueden venir más y podemos encontrarnos con el absurdo de que haya un presidente de un gobierno autónomo en la cárcel y unos parlamentarios y unos políticos y un director general de la policía. O sea, esto, el esperpento al que esto nos va a llevar no acaba más que de empezar y va a haber situaciones muy grotescas, ¿no? Hasta que no seamos capaces de afrontar el asunto con criterio político, con grandeza política y dando cauce a un fenómeno que es muy extendido en Cataluña. No es una locura de 4 personas, es un fenómeno extendido y hay que darle una solución de tipo política. No es un problema legal, evidentemente que es ilegal, muchas de las cosas que han hecho eran ilegales porque no había cauces legales, y tampoco es un problema de orden público, siendo el orden público una cuestión muy importante en una democracia, ¿no? ¿Y cómo se puede dar solución a ese tema? Porque dice usted que habría que dar una solución política, pero ¿cuál sería? Bueno, yo creo que cuando en una democracia te encuentras con que tus propios números o los números del adversario no son ni abrumadores ni ridículos, como es el caso,
que más o menos la mitad quiere una cosa y más o menos la mitad quiere otra, lo verifiquemos en un referéndum ilegal o ilegal o en las encuestas, lo que se impone es pactar. No tenemos más remedio que pactar, que buscar una situación intermedia, que iniciar un proceso que lógicamente dará lugar a cesiones mutuas, sin esos dogmatismos de que hay ciertas cosas que no se puede discutir, ¿no? Pues si hay ciertas cosas que no se puede discutir, para mí las cosas que no se pueden discutir son la vida de la gente, son el respeto a las personas, son los derechos democráticos de participación y de expresión. Eso es lo que no se discute. Pero ¿por qué no vamos a discutir acerca de la forma del Estado? Evidentemente se puede discutir, se ha podido discutir en Gran Bretaña, se puede discutir en España. Y habrá que tarde o temprano, pero yo creo que esto va a tardar bastante, habrá que abrir ese proceso de negociación y de pacto. Juan Carlos Hidalgo. Sí, para determinar si hay presos políticos yo creo que hay que ver varios factores. Primero que todo el crimen que se les achaca, que es el de sedición. La RAE define la sedición como un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Entonces aquí supuestamente hubo un esfuerzo de estos dos señores por impedir el trabajo de la Guardia Civil en un día determinado cuando hubo manifestaciones. Habría que ver si el tema de la sedición aplica efectivamente a esto, en lugar de una cuestión como desorden público o algún otro crimen menor. Sedición es una palabra bastante fuerte, es un crimen bastante fuerte. Lo segundo es la naturaleza del órgano que determina el arresto de estos señores. Fue un tribunal, no fue un órgano político. La justicia. Sin embargo, bueno, en Venezuela también Leopoldo López fue condenado por un órgano judicial, y hubo un juicio y con defensa y supuesto debido proceso. Eso no quiere decir que necesariamente simplemente porque un poder judicial es el que ordena el arresto de dos personas no sean presos políticos. En este caso hay que determinar entonces qué tan íntegras son las cortes españoles en este tipo de materia. Es una discusión que podemos tener al respecto. Lo cierto es que me parece desproporcionado el arresto sin posibilidad de fianza. Recordemos que el arresto preventivo, porque estos señores no han sido condenados de ningún crimen todavía, el arresto preventivo es una medida extraordinaria que se debe ejecutar únicamente en casos de que las personas sean muy violentas, de que exista la posibilidad de que escapen del país riesgo de fuga, o de que interfieran con la investigación y que obstruyen la justicia. Yo creo que en este caso estos señores no estaban bajo esos supuestos. Así que me parece desproporcionado y sí, efectivamente se presta entonces para que podamos tener una conversación de que estos señores pueden ser efectivamente presos políticos. María Luisa Rosal. Yo creo que sin ser experta en el tema, para responder esa pregunta hay que entender que es cierto que se actuó fuera al margen de la ley, que el referéndum fue inconstitucional. Todo el aspecto legal creo que está claro para mucha gente, pero también hay que entender que en democracia se permite y se debe permitir la protesta, que el derecho a manifestarse, a movilizarse, a expresarse libremente en democracia es un derecho que está consagrado, entiendo, también en la Constitución española. Entonces, es cierto, son presos políticos, pero son presos políticos dentro del margen y la legalidad que les permite la Constitución y las normas en España. Lo que es lamentable y lo que es triste es que este episodio lo que hace es que profundiza mucho más la posibilidad de un acercamiento o de un diálogo o de una mediación dentro de España, bajo las leyes españolas, con actores españoles y no con una institución europea o supranacional, para que ambas partes puedan llegar a un acuerdo o a una posibilidad de diálogo. Al contrario, después de eso van a venir más movilizaciones y probablemente van a venir más presos y mucha más radicalización de ambos lados. Es una lástima que esta era la oportunidad probablemente para el gobierno español de escuchar y atender las peticiones que, aunque se hayan llevado por un cauce, como repito, inconstitucional, al margen de la ley, podrían haber entrado en un terreno mucho más legal y mucho más de diálogo. Pepe López Zamora. Sí, yo creo que coincido en lo general. La única duda podría ser si es un caso de politización de la justicia o judicialización de la política, ¿no? Porque no queda claro, no es la primera vez que estos líderes convocan a manifestaciones, no es la primera vez que hay un llamado a defender la causa en la que creen, ¿no? Sea o no tipificada como ilegal bajo los marcos constitucionales de España. Entonces no queda clara cuál es la línea que aparentemente se cruza, donde un simple acto de desobediencia civil, ¿no?, perfectamente legítimo y amparado por la ley, se convierte en un acto de sedición. Entonces, cuando ves la narrativa de lo que ha ocurrido, ¿no?, claramente hay una respuesta institucional del Estado español que es
no aceptar nada de lo que tenga que ver con esta gesta independentista de Cataluña, ¿no? Y es triste porque de alguna manera habíamos hablado de la pequeña ventana que se abría cuando el señor Rajoy menciona la posibilidad de una reforma constitucional, que representa probablemente una de las mejores alternativas dentro de la vía legal de darle causa a esas reclamaciones, justas o injustas, representativas o no de las provincias autonómicas. ¿De qué manera construyes un diálogo político que permita tomar en cuenta las posiciones de las distintas partes para construir un nuevo andamiaje institucional y legal que le dé un cauce constitucional a lo que son un reclamo, con verdaderamente referendos que sean verificables, transparentes, bajo las normas tradicionales de la democracia, y que permite determinar si efectivamente existe o no existe un ánimo por la independencia de Cataluña? Lamentablemente, cuando ves este tipo de acciones, que pudieran o no ser concertadas, pudieran simplemente ser una expresión de la institucionalidad española, pues ves que ese camino cada vez está mucho más complicado. Daniel. Bueno, inicialmente Rajoy quería responder a esto con un no rotundo, sin abrir ninguna posibilidad de reforma constitucional. Lo que ocurre es que, como buena parte de nuestros espectadores probablemente ya sepan, para ganar a los socialistas en el proceso de tener una respuesta unitaria frente al nacionalismo catalán, los nacionalistas exigieron como contrapartida, como compensación, la posibilidad de abrir un proceso constitucional en el que Rajoy no estaba en absoluto interesado. Yo creo que ese proceso, tal y como está planteado, no va a llegar a ninguna parte. No creo que Rajoy tenga ningún interés en eso. Yo creo que lo ha utilizado simplemente como instrumento para ganarse a los socialistas. Y además, no estamos ante un problema, a mi juicio, de reforma general de la Constitución, sino de tratamiento específico de un problema de Cataluña, que evidentemente puede llegar a exigir reformas de tipo constitucional. No es un dato menor que en Cataluña estén a favor de que haya un referéndum pactado de libre ejercicio de la autodeterminación más de un 80% de los catalanes. O sea, no es una cantidad despreciable, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad en la cual aproximadamente el 50% quiere la independencia, pero sobre todo más de un 80% quiere que se le pregunte. Quiere votar. Claro, eso tiene que tener una expresión concreta. Y me parece que además esto viene ya de un viejo problema de la democracia española, que es que cuando empieza la transición había dos problemas de tipo territorial, que era el vasco y el catalán, y la solución que se establece es lo llamado café para todos, es decir, abrir el melón de que todo el sistema autonómico tuviera más o menos un reparto simétrico de competencias. Eso no es así, es verdad que los vascos y los catalanes tienen competencias muy distintas, pero tratar de arreglar un problema concreto tocando todo lo general me parece que es una manera de ponérselo tan difícil que realmente yo creo que no va a conducir a nada, desgraciadamente, porque yo creo que haría falta, ¿no? Siempre se habla de que hay que reformar la Constitución española, pero ¿y si se reforma, cuál sería el principal cambio que habría que hacer? Porque ¿será que hay que convertir eso en un Estado federal? ¿No tienen ya suficientes competencias regiones como el País Vasco o como Cataluña? ¿Se hablará de una reforma electoral? ¿Se hablará de si debe continuar la monarquía o no? Que es un tema tan sensible en España. Sí, yo recuerdo una vez discutiendo con un líder del Partido Popular en un curso de verano, yo hablaba de que había que reformar la Constitución y me dice, ya, pero si empezamos a reformar la Constitución, lo primero que va a hacer es que va a haber gente que va a poner sobre la mesa el tema de monarquía o república. Pues sí, claro, sí, es que estamos en una sociedad libre, ¿no? Y además, tú que eres monárquico, yo le decía, tú que eres monárquico, ¿no crees que vas a ganar esa batalla? Da esa batalla y convence a la gente, a otra generación, que ese problema no lo hereda, porque nosotros heredamos una monarquía de una manera un poco curiosa, singular. Peculiar, podríamos decir, ¿no? Bueno, da pie a que otra generación pueda reconocer esa institución como suya o no. Entonces, los procesos constituyentes son procesos que tienen la grandeza democrática de que el resultado es indeterminado. En España, en ciertos líderes políticos, siempre que se alude a la reforma constitucional, se habla de abrir la caja de Pandora. ¿En qué país se trata un asunto tan serio como la adhesión de nuevas generaciones y la formulación de modificaciones al orden constitucional como la caja de Pandora? Pues claro, eso explica que llevemos tantos años con una Constitución que va a morir de rigidez, y especialmente en el tema territorial. Los padres constituyentes
no sabían muy bien qué hacer con el tema territorial. El capítulo 8 de la Constitución es clarísimamente ambiguo e indeterminado porque aquello se tenía que concretar de alguna manera. ¿Cómo se ha concretado? Se ha concretado con las sentencias del Tribunal Constitucional, que han sido siempre sentencias de parte. Y en estos momentos hace falta una reflexión de tipo político, no de tipo judicial, para rellenar ese asunto. Por ejemplo, la simple mención de cuáles son las comunidades autónomas. Es curioso que tengamos un Estado que se dice autonómico, pero no dice quiénes son sus componentes y no establece un claro reparto, unas competencias que se pueden asumir, otras que no se pueden asumir. Puede ser que yo creo que hay en España comunidades autónomas que desearían tener menos competencias de las que tienen y otras que desearían tener más. ¿Por qué no vamos a abrir eso a un proceso de discusión racional? Yo creo que si eso no se hace, eso generará fuerzas centrífugas mucho más que lo contrario. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, hubo elecciones a las gobernaciones en Venezuela el pasado domingo, anteayer, y ganó el oficialismo, el chavismo, en 17 de los 23 estados. Por supuesto, la oposición ha desconocido el resultado electoral, ha dicho que ha habido fraude, y además parece que se han complicado las posibilidades de un diálogo entre gobierno y oposición, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, posibilidades que siempre han sido más bien pobres. Por otro lado, Thomas Shannon, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos de la región, dio una entrevista en el diario El País de Madrid y dijo que hay un momento en que la región se va a agotar, va a perder la paciencia con Venezuela. ¿Usted cree que eso va a pasar? Bueno, yo esperaría eso. Me gustaría saber para Tom Shannon qué es lo que tiene que pasar para que se agote la paciencia, porque aquí estamos aquí ya con una dictadura consolidada. Y si alguien ha habido en el Departamento de Estado que ha sido promotor de dialogar con la dictadura, ha sido Thomas Shannon. Una y otra vez se ha reunido con oficiales del régimen de Maduro, la canciller, con Diosdado Cabello, con el mismo Maduro, promoviendo estos diálogos cuando ya no queda ninguna duda de que estamos frente a una dictadura que no pretende dejar que haya vías democráticas para que salga del poder. En cuanto a las elecciones regionales, un fiasco absoluto para el liderazgo de las MUD. ¿Cómo van a presentarse a unas elecciones regionales con un Consejo Nacional Electoral que ellos mismos han denunciado como fraudulento? Con un Consejo Nacional Electoral que se inventó 5 millones de votos tan solo en julio pasado en la elección de la Asamblea Constituyente. Cuando la mayoría de los venezolanos en la calle que estaban protestando decían que la vía para enfrentar a la dictadura de Maduro era el artículo 350 de la Constitución, que es desconocer a las autoridades, a las autoridades gubernamentales. Bueno, participando en esta elección que fue convocada por la Asamblea Nacional Constituyente, tácitamente la MUD reconoció entonces la autoridad de la Asamblea Nacional Constituyente, y no solo eso, Nicolás Maduro ha dicho que los 5 gobernadores de la MUD que fueron electos tienen que ser juramentados ante la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, básicamente les ha hecho un jaque mate. El liderazgo de la MUD, Henry Ramos Alup, Julio Borges, el gobernador Rosales, están totalmente desacreditados. Tenemos que tener claro que ese 80% de los venezolanos que está en contra de Maduro no necesariamente se ven cara a cara con el liderazgo de la MUD. Y si uno lee las reacciones de los venezolanos en las redes sociales en las últimas horas, verá que la mayoría de la gente está pidiendo que estos señores se vayan a la casa y permitan que el liderazgo de la oposición sea renovado por figuras que han tenido desde un primer momento que con esta dictadura no se negocia y que la única vía para enfrentarla es la resistencia civil. Pepe López Zamora. Sí, es decir, si tú ves las elecciones, realmente son un modelo mundial de cómo no hacer un proceso transparente, ¿no? Es decir, no hubo monitores independientes y creíbles en el proceso. No hubo una auditoría de la tabulación técnica del Consejo Nacional Electoral, además de que estaba en entredicho, ¿no? Se cambiaron las casillas de lugar antes de la votación. Se limitó el acceso a las urnas en los lugares y en los barrios donde se sabía que había una mayoría de la oposición. Se rediseñaron las boletas electorales. Vamos, cualquier otro país envidiaría este tipo de casos, ¿no? Pero yo, o sea, en ese sentido es muy preocupante, ¿no? Que todavía se quiera dar un velo de que hay un proceso creíble y legítimo, ¿no? Yo creo que cuando la única personalidad mundial que te celebra las elecciones es Diego Armando Maradona, probablemente hay algún tipo de problema en ese proceso, ¿no? Pero coincido con Juan Carlos. Ahora, ¿qué le queda a la oposición, no? Porque no está muy claro que hay un programa muy creíble, programático, que permita decir, bueno,
la oposición y todos los que están en contra de Maduro nos vemos identificados en esta plataforma, porque no queda muy claro por qué están buscando, si es solamente por buscar reivindicaciones, si es por la salida de Maduro a toda costa, es decir, qué está buscando la oposición. Y en ese sentido creo que es un acto de reflexión muy claro de que este es un parteaguas, pero un parteaguas especialmente para la oposición, porque el gobierno de Maduro va a seguir haciendo lo que está haciendo. María Luisa. Hay una iniciativa planteada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para celebrar audiencias públicas aquí en la OEA. Hoy es el segundo día, precisamente, esas audiencias públicas para ver si es que un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos puede llevar al gobierno de Maduro, a Maduro en particular, a la Corte Penal Internacional acusado de crímenes de lesa humanidad, porque la OEA como institución no lo puede hacer, tiene que ser un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos. Yo creo que es un esfuerzo obviamente pequeño, porque es un esfuerzo del secretario general que tiene que ser sostenido y apoyado por los países de la OEA, que han tardado muchísimo en pronunciarse. Fue básicamente Almagro solo el que inició todo este proceso y luego algunos otros países se unieron a ese esfuerzo. Que demuestra que en este momento más que nunca la mediación internacional, la participación de los países de América Latina es crucial, es vital para poder llevar a Maduro a donde debe, que es básicamente a responder frente a todos estos crímenes. Ayer uno de los testimonios que más me llamó la atención fue el de la jueza que precisamente ordenó la detención de Leopoldo López, y ella dijo que estaba instigada, que había sido amedrentada, tiene una hija, es una madre soltera, y ella un poco avergonzada por cómo tuvo que actuar, pero dijo, hay un hostigamiento y una amenaza permanente y sistemática contra los jueces venezolanos para que hagan lo que Maduro ordena que se haga en el momento que él dice que se tiene que hacer. Frente a una situación así, yo coincido con Pepe, a todas luces es una dictadura, es un país que está básicamente desmantelando todas sus instituciones públicas y más que nunca se requeriría una mano mucho más dura y mucho más firme de los países de América Latina. Llama la atención una cosa, la oposición, cuando salen los resultados y se conoce la magnitud del fraude, la oposición llama a la gente a tirarse a las calles. Nadie salió a las calles. No. Las protestas se desactivaron en el momento en que la MUD dijo vamos a elecciones regionales. El primero que rompió fuego fue Henry Ramos Alup, el líder de Acción Democrática. Y ahora que están pidiendo que la gente salga a las calles, la gente no salió, porque la gente ya sabe que en el liderazgo de la MUD no puede confiar. Ayer alguien decía que el mejor aliado político de Maduro es la oposición. Bueno, sí, al punto que mucha gente incluso usa la palabra C, ¿verdad? Colaboracionistas. Daniel. Bueno, yo creo que estamos ante uno de los conflictos de más difícil resolución que hay en estos momentos en el mundo, ¿no? Por un lado, nos preguntabas tú antes por qué podía significar el final de la paciencia norteamericana. Yo creo que en estos momentos la administración del gobierno de los Estados Unidos no tiene muy claro que le interese especialmente no sé qué tipo de intervención, más bien está en un repliegue y una cierta indiferencia respecto de lo que pase en el mundo. Es decir, esa idea de la extensión de la democracia o de la garantía de la democracia fuera de sus fronteras, yo creo que ahora mismo forma muy poco parte de su paisaje, ¿no? Al mismo tiempo tenemos un liderazgo político, evidentemente, que ha sobrepasado ya desde hace mucho tiempo todas las fronteras de lo aceptable, pero yo creo que también es un problema, efectivamente, de la oposición, ¿no? O sea, que no haya una articulación política en el país, en el lugar, dificulta muchas medidas, como incluso la que decía María Luisa muy razonablemente de la unidad de los países iberoamericanos. La dificultad si no hay allí una gente capaz de vehicular, de articular una posición propiamente política. Y mientras eso no exista, yo creo que Maduro tendrá bastantes posibilidades de seguir haciendo de su capa un sayo, ¿no? Cambio de asunto, y hay noticias de México, Pepe, porque ayer estaba presentando un informe el Procurador General, lo que sería el fiscal general mexicano Raúl Cervantes, y casi por sorpresa anunció que renuncia, que se retira. Había entrado hace un año al cargo. Recordemos que Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, abandona su puesto el año entrante. Ha sido muy criticado este fiscal de todas maneras y la Fiscalía en México por varias cuestiones. En primer lugar, porque no ha habido resultados de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, en Ayotzinapa. En segundo lugar, porque han dicho que ha tardado mucho en hacer investigaciones con respecto a la forma como los sobornos de la constructora multinacional brasileña Odebrecht han salpicado la política en México. Ahora no se sabe muy bien qué va a pasar, pero la pregunta es si de aquí en adelante habrá un fiscal independiente, que es algo que parece que pide a gritos México.
Bueno, fue un acuerdo de las principales fuerzas políticas del país. Si me permite ir un paso atrás, fue uno de los acuerdos alcanzados en el famoso Pacto por México del que hemos hablado en este país, que no solamente abarcó estas históricas reformas estructurales, sino que también se combinó en que la Procuraduría General de la República, que sabemos que el procurador es designado por el Ejecutivo, se convirtiera por primera vez en una Fiscalía General de la Nación, que sería una institución propiamente autónoma de 9 años de duración, pues para soportar los vientos políticos en los cambios de gobierno en México, que como sabes duran cada 6 años. Y lo que pasó fue que hubo pues muchas críticas, especialmente, inicialmente, por grupos de la sociedad civil que pensaban que no era apropiado que el procurador en turno, porque eso decía el acuerdo, que el procurador en turno se convertiría automáticamente, por pase automático, en el primer fiscal general de la Nación. El argumento era que, bueno, dado el hecho de que el señor Cervantes había sido senador del Partido Revolución Institucional, el partido gobernante, probablemente no garantizaba la independencia suficiente, etcétera, que por lo tanto se tendría que abrir un debate político. Por lo cual el propio presidente Peña Nieto propuso una iniciativa de ley para desaparecer el famoso pase automático. Y después esto ya se politizó aún más. Algunos partidos se opusieron, especialmente el PAN, rotundamente a que el señor Cervantes fuera el fiscal. Y después se enrolló aún más porque se puso el tema como rehén de otro avance de agendas legislativas. De hecho, la propia legislación de implementación de la Fiscalía no ha sido aprobada. Por ejemplo, el fiscal técnicamente podría encargar de designar al otro subfiscal encargado de los temas de corrupción, etcétera, etcétera. Y la gota probablemente que por lo menos en términos de opinión pública pudo haber derramado el vaso fue que hubo una investigación según la cual el señor Cervantes se registró un automóvil de lujo fuera de la Ciudad de México, aparentemente para no pagar la tenencia, que es costosa en esos vehículos. Él dijo que había sido un error administrativo, pero la bola de las críticas se mantuvo y sorpresivamente anunció su renuncia. Lo que es muy interesante es que en ese acto donde presentó su renuncia, dijo también que en breve iban a darse a conocer los detalles de una gran investigación que abarcaba varios países de América Latina en temas de corrupción, lo cual sugiere, esa es la interpretación porque no se dieron detalles, sí, que es el caso de Odebrecht. Uno no puede sobreestimar la importancia que tiene un fiscal en la institucionalidad republicana de un país. Y lo estamos viendo en el caso de Brasil, donde la figura del fiscal se ha erigido como uno de los estandartes de la transparencia, de la independencia, de la probidad. Lo hemos visto en el caso de Perú. Y vemos lo contrario, cuando no hay un fiscal general independiente o que ataque de lleno la corrupción. Lo estamos viendo ahora en el caso de mi país, Costa Rica, lo estamos viendo en otras naciones que también han sido salpicadas por este caso de Odebrecht. En el caso de México, por supuesto, ahora con estas reformas institucionales, crear esta figura poderosa de un fiscal independiente, claramente quien ocupe ese cargo es algo crítico. Y esto es una oportunidad de oro para México, para poner a una persona de probada independencia, no un ex político, no un ex senador, porque claramente entonces llegará manchado a ese puesto, poner una persona de probada integridad, independiente, y que va a estar a cargo de esta institución por 9 años, y que empiece a desmantelar lo que ha sido la cultura de corrupción generalizada que ha caracterizado a México por decenas de años. Daniel. Estamos ante un problema muy extendido en todas las democracias contemporáneas, en unos países evidentemente con mayor gravedad que en otros, ¿no? Que es cómo recuperamos la confianza de la gente en nuestras instituciones si no utilizamos una estrategia múltiple, entre las cuales una de las estrategias es precisamente el prestigio de las instituciones independientes. Evidentemente es muy importante las votaciones, es muy importante que los ciudadanos tengamos unos representantes directos, pero también es muy importante que haya instituciones en un sistema político que velen por una cierta imparcialidad de los procesos, que protejan determinados bienes comunes del vaivén de los procesos electorales y del partidismo y del sectarismo que a veces acompaña a estas instituciones. Yo creo que si no conseguimos, como sociedades democráticas, avanzar en esta línea de fortalecer la independencia de ciertas instituciones, desde el Fondo Monetario Internacional, pasando por los fiscales o los defensores del pueblo, etcétera, si no conseguimos eso, no ganaremos la batalla de recuperar ese nivel necesario de confianza de la gente en la política. María Luisa.
Siendo, yo creo, la corrupción uno de los problemas más complicados que enfrenta no solo nuestra región, sino el mundo. Yo creo que la ciudadanía demanda mucho más transparencia. Yo creo que el caso mexicano y la movilización para rechazar la posible candidatura de Cervantes como procurador general muestra cuán importante se vuelve la participación ciudadana, donde los ciudadanos de nuestros países demandan a través de redes sociales, como fue la campaña promovida en México y como han sido en otros casos en América Latina, transparencia o rechazo frente a un candidato que dicen está coludido, es cercano al poder, o no va a ser transparente o no va a fiscalizar verdaderamente como se debe. Creo que coincido con Juan Carlos y con lo que han dicho, que es un momento de oro, es una oportunidad para que los mexicanos y otros países de América Latina, no solo en México, tengan la posibilidad de elegir a fiscales y a miembros del Poder Judicial de manera transparente cuando la corrupción es un tema muy serio. Guatemala, que ha sido uno de los casos más cercanos en donde se ha visto cómo los jueces serán puestos a dedo, cómo el sistema de selección de jueces es sumamente dudoso, muestra cuán difícil, cuán complicado es este reto de transparencia en un tema de rendición de cuentas. Nada más quiero añadir que el viernes en Costa Rica la Corte Suprema de Justicia suspendió al fiscal general de la República por 3 meses, precisamente porque no solo venía arrastrando los pies en materia de investigación de casos de corrupción, desde que él es fiscal en el 2010 no se ha procesado ningún caso importante de corrupción en el país, y no creo que es que Costa Rica tenga políticos suecos, ¿verdad? Pero salieron evidencias de que su oficina, aunque no se puede comprobar ciertamente que fue él, su oficina manipuló la evidencia que se presentó a la Sala Tercera, que es la Corte de Casación Penal, para sobreseer, para acabar con investigaciones que se están haciendo de corrupción. Así que ciertamente el tema de la fiscalía es un tema neurálgico en la institucionalidad de un país. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Daniel, hay una columna en la revista The Economist, en la revista inglesa del semanario político, escrita por Bello, que es el seudónimo de Michael Reed, un periodista inglés muy conocido, que hace su artículo de opinión semanalmente. En esta ocasión se refiere a la fecha del 9 de octubre pasado, que se cumplieron los 50 años de la muerte, ejecutado del Che Guevara, el líder guerrillero, y esto ocurrió en Bolivia. El título del artículo es Time to Bury Che Guevara for Good, es decir, es el momento, ha llegado el momento de enterrar al Che Guevara para bien, y tiene como sumario otra frase que dice The left needs a more democratic icon, es decir, la izquierda necesita un ícono o un icono más demócrata o más democrático. Y lo que señala el artículo es que el Che pues, fue un hombre que inspiró a muchas generaciones, produjo mucho romanticismo en algunos sectores de la sociedad, pero señala también que el Che fue un hombre malvado, que ordenó la muerte de muchas personas, que mató a muchas personas, y termina señalando esta nota que lo que debería hacer la izquierda latinoamericana, que entre otras cosas se ha equivocado, según el articulista, últimamente bastante, pues es olvidar al Che Guevara y conseguirse otros ídolos. ¿Debería ocurrir eso? Bueno, yo no soy quien para dar consejos a nadie, yo vengo de Europa, otro espacio geográfico diferente. Yo creo que hay un cierto fetichismo de la figura del Che que tiene que ver fundamentalmente con que fuera una persona fundamentalmente revolucionaria y que propiamente no gobernó, o sea, no tuvo un gobierno de izquierdas en ningún país, ¿no? Eso de alguna manera le hace una persona, a pesar de esa crueldad que efectivamente a la que tú hacías referencia, le hace una persona inmaculada. No se ha manchado con esa tarea tan banal y corriente de gobernar. Yo creo que si la izquierda quiere abandonar este pop-leninismo simplón y realmente ser una fuerza transformadora de las sociedades, como yo así lo deseo, tiene que formularse un tipo de iconos y un tipo de liderazgo muy diferente. Yo cuando pienso en la izquierda socialdemócrata, no esta izquierda no socialdemócrata, a mí los nombres que vienen a la cabeza son gente como Olof Palme, como Helmut Schmidt, como Willy Brandt, o sea, líderes políticos que han gobernado, por tanto tienen una experiencia de la dureza de gobernar, la dificultad de gobernar, pero que han conseguido transformar efectivamente sus sociedades. Y creo que esa parte de la izquierda que que mitifica a figuras que en el fondo no son figuras ejemplares para gobernar, se está condenando a tener como ejemplos
modelos de pura resistencia respecto del poder, pero no modelos de transformación efectiva desde los gobiernos sobre las sociedades, ¿no? Yo creo que este es uno de los problemas que probablemente también lo hay en América Latina. Cómo, es decir, se puede desde la izquierda al mismo tiempo transformar a la sociedad y ser escrupulosamente democrático y respetuoso con la imparcialidad de las instituciones, etcétera. Bueno, yo creo que esa síntesis la tenemos que hacer, ¿no? Y todo lo que sea apelar a un líder de estas características, en el fondo implica renunciar al gobierno y renunciar a un gobierno democrático de las sociedades que sea efectivamente transformador, ¿no? Pepe López Zamorano. Yo voy a tomar un punto diferente, ¿no? ¿Cuál es? Quienes vivimos en América Latina, ¿no? Y fuimos a las universidades en los 80s, ¿no? Hay que entender de dónde venía el Che Guevara, ¿no? Era una época en la cual en muchos países de la región la percepción y la realidad era que había oligarquías políticas y económicas que sometían toda posibilidad de cambio por las vías legales, constitucionales, como ahora ocurre en otros países, ¿no? El tema de la desigualdad económica que existía en las sociedades agrarias de América Latina, que subsiste en muchos lugares, que subsiste dentro de los propios países, estos desniveles, explicaban y hacían muy interesante para muchos de nosotros los estudiantes la figura de un hombre que participa en una revolución fuera de su país, que se convierte parte de la revolución triunfante y que cree que eso no basta porque una revolución triunfante aislada no funciona y entonces tiene que ir a otro país con su teoría del foquismo, la idea de que si tú generas condiciones objetivas revolucionarias con un pequeño grupo de gente, estas se van a esparcir. Obviamente fue un error trágico, pero me parece, ¿no?, que independientemente de todos los errores que se cometieron en esa experiencia, sobre si fue una lógica de los hermanos Castro de echarlo del poder porque eran probablemente el único que podía arrebatarle una competencia de carisma a Fidel Castro en ese momento histórico, si fue por eso o no fue por eso, me parece que independientemente de los cambios que ha habido en América Latina y que por supuesto hacen esa opción de irte a la guerrilla cada vez más marginal e inexplicable, porque ha habido procesos de evolución política, cambios en muchos países, ¿no?, donde han surgido movimientos revolucionarios y guerrilleros que permiten suponer que ya hay cauces de participación, que no hay razón para irte a la clandestinidad e irte a la montaña, ¿no?, porque se han generado vías de participación alternas y más amplias que las que existían. Yo creo que la figura del Che Guevara es importante porque es un recordatorio de qué pasa cuando los que llegan al poder por cualquiera de las fórmulas políticas no atacan los que son las causas fundamentales que los llevaron al poder, que es específicamente en América Latina. No voy a meter con los otros asuntos políticos de otros países. En América Latina sigue siendo la desigualdad económica. Es decir, la brecha entre los ricos y los pobres sigue siendo tan grande como antes. Evidentemente ha habido en muchos países avances importantes para acabar con la pobreza muy extrema. Pero a mí no me tienen que platicar eso. Yo voy todos los años a la Sierra Norte de Puebla y veo que todavía en mi país... La misma cosa. Y no es el país más pobre de América Latina. Tienes Haití, tienes a Nicaragua. Es decir, yo me pongo a pensar cómo se vive en Haití, cómo se vive en las montañas de Nicaragua, en otros países también de la región. Entonces, yo creo que es un recordatorio importante, ¿no?, de que hay que atender siempre las causas fundamentales que impidan que se generen ese tipo de movimientos alternativos. Juan Carlos Díaz. Ciertamente la imagen del Che evoca al buen revolucionario, al cual hacía referencia Carlos Rangel en su obra El buen salvaje, el buen revolucionario, esta figura mítica, ¿verdad?, que lucha a favor de los desposeídos, en contra del poder. Pero lo cierto es que era una figura estalinista, ejecutaba por doquier, se preciaba de ser una fría máquina de matar, perseguía homosexuales, quemaba libros, odiaba el rock and roll, y hoy en día, irónicamente, es el símbolo de las juventudes progresistas que abrazan todas estas causas. Y esto no es una cuestión de que es que antes los tiempos eran diferentes, ¿verdad? Porque no es que el debido proceso y el no matar fueron reglas que se empezaron a instaurar en los últimos 30 años, ya cuando el Che había desaparecido, sino que esto, como lo bien señala esta columna, revela de que la izquierda no ha evolucionado en América Latina. El hecho de que su ídolo sea el Che Guevara refleja un mal mayor, y es el hecho de que esta es la misma izquierda que hoy condona los abusos de poder de Maduro en Venezuela, la instalación de una dictadura ahí, la persecución de rivales políticos, los partidos que enarbolan las banderas del Che Guevara en su rally son los mismos partidos políticos que a lo largo de Latinoamérica apoyan abiertamente o condonan los abusos de la dictadura venezolana. Así que vemos que la izquierda no evolucionó. La izquierda sigue siendo en América Latina un alto componente estalinista que revela su idolatría
por el Che Bueno, Guevara. es una parte de la también hay que izquierda, ¿no? reconocer, pero creo que también es importante reconocer el rol que jugó la izquierda frente a algunas dictaduras en América del Sur. El caso creo más importante o el que más me viene a la memoria en ese momento es el caso chileno. Si no hubiera sido por los movimientos de izquierda de Chile que se enfrentaron y que incluso perdieron la vida frente a la dictadura chilena, yo creo que es importante reconocer cierto rol que ha jugado la izquierda en América Latina. Lo que pasa es que la izquierda en América Latina y particularmente en Sudamérica, en países como el mío, como el tuyo, Juan Carlos, Colombia, Perú, que son los que yo más conozco, ha ganado un gran desprestigio porque no ha avanzado, porque no ha colaborado en presentar propuestas políticas precisamente para lo que decía Pepe, cómo resolver el tema de la desigualdad, que es lo que finalmente lleva a grupos de extrema izquierda a alzar las banderas de querer llegar al poder, a veces por las vías que no son las más competentes. Entonces, siempre reconociendo cierto rol o cierta influencia positiva que haya tenido la izquierda en América Latina, también hay que ver que el tema o la semilla del gran problema en América Latina sigue siendo la desigualdad. No, yo lo que quería señalar es que no creo que sea un problema de toda la izquierda. Me parece que hay muchas izquierdas en todo el mundo y particularmente en América Latina hay izquierdas socialdemócratas que no están en esa tesitura que señalabas tú, me parece. Yo solo una precisión de lo que decía Juan Carlos, y me parece que, y yo lo he comentado aquí para el caso de Trump, no todos los que apoyan a Trump apoyan todo lo que hace Trump. No todos los que apoyan la visión idealista de cambio social de Che Guevara quiere decir que endosan las atrocidades que se cometen en nombre de la revolución. No, pero quiero señalar ahí, por ejemplo, la figura de César Augusto Pinochet, ampliamente condenada como un dictador y con toda razón, y siempre se señalan sus abusos. Bueno, Pinochet también transformó la economía chilena y lo hizo el país más desarrollado de América Latina, pero si usted menciona eso, inmediatamente se le señalan todos los abusos de derechos humanos, todos los desaparecidos, todas las violaciones que ocurrieron y los atropellos que ocurrieron en su gobierno. Entonces, ¿por qué la doble moral de que el Che Guevara, bueno, sí, fusiló, pero también es un símbolo de esperanza, un símbolo contra la represión, mientras que cuando se trata de figuras de derecha, ahí entonces el juicio es inapelable? Bueno, nos quedan 3 minutos de programa para un tema bastante complicado, porque es que hay una encuesta del Pew Research Center, el Centro de Investigaciones Pew, con respecto a la democracia. En 38 países la hicieron. Para el 76% de los consultados dicen que el sistema que más les gusta político es el de la democracia representativa. Y hay datos curiosos, también llamativos. El 46% de los consultados dicen asimismo que les gustaría que el gobierno estuviera a cargo de unos expertos, no necesariamente de democracia representativa. Pero voy a poner aquí una estadística que me llama mucho la atención. En el caso colombiano, le preguntan a la gente, ¿está usted muy comprometido con la democracia? El 15% de la gente dice que sí, el 38% de la gente dice que más o menos, el 25% de la gente dice que no necesariamente está comprometida con la democracia, que podría ser un sistema autoritario. Y eso pasa en varios países. En el caso de España, 34% de la gente muy comprometida con la democracia, 40% de la gente no tanto, 17% de las personas se consideran no democráticas. Nos quedan 2 minutos. Aquí hay que hacer un ejercicio de 20 segundos. ¿Qué opina usted, profesor Innerari, usted que es profesor de filosofía política? En 2 minutos es imposible, porque es muy difícil. Esto es a lo que yo me dedico 24 horas al día, a pensar esto. Tenemos un viejo problema. La democracia es un sistema lento, complejo de toma de decisiones, y hay otros sistemas políticos, otros procedimientos políticos, otras instituciones como las empresas que resuelven problemas a una gran velocidad. ¿Cómo conseguimos que la democracia sea más resolutiva, más eficaz en la toma de decisiones sin dañar los principios de legitimidad democrática? Ese es el gran problema. Como eso no está funcionando bien, hay la gran tentación en mucha gente en decir, dejemos el poder en manos de los expertos. Vayamos a lo que se llaman las democracias iliberales, donde hay plebiscitos, referéndums, pero en el día a día lo que hay es simplemente una máquina que funciona sin dar ningún control. Creo que mientras no resolvamos el problema de la eficiencia dentro de las democracias, será cada vez más poderosa, más potente la tentación de recurrir a ese tipo de sistemas políticos. Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, un punto importante es que no hay fin de la historia. Mucha gente creía que la democracia liberal había llegado para quedarse y vemos de que ahora está bajo asalto
bajo ataque, no solo en los países en desarrollo, donde siempre las instituciones democráticas habían sido endebles, sino también en el mundo desarrollado, donde las fuerzas populistas han adquirido particular relevancia. Uno de los señalamientos de esta encuesta es la relación firme que existe entre bienestar económico, entre la solidez de la economía y la satisfacción con la democracia. Un país que tiene una economía sana, que genera empleo y de todo, la gente está satisfecha con sus instituciones. Creo que ahí está el secreto entonces para defender la democracia. Lamentablemente vemos de que en aquellos países donde hay problemas económicos, no solo la insatisfacción se limita a lo económico, sino también que eso exacerba ansiedades culturales que tienen que ver con migración, con globalización y demás, que son difíciles de contener. 30 segundos. La democracia no genera bienestar para todos, eso creo que lo tenemos más claro. Lo interesante es ver cómo en sociedades como la estadounidense, que es donde estamos ahora, está enfrentando un reto muy grande en su proceso democrático. Los expertos dicen, bueno, ¿cuánto tiempo va a tomar este proceso democrático de que para ver si es que finalmente el presidente Donald Trump es juzgado o no es juzgado? ¿Se encuentra la evidencia o no de que hubo una colusión entre gente de su entorno y el gobierno ruso durante las elecciones presidenciales? Son procesos que toman mucho tiempo, como lo explicaba el profesor. ¿En 20 segundos? 20 segundos. La democracia tiene que ser, en mi opinión, importante, inclusiva y tiene que dar resultados. En la medida que una democracia, si bien representa a todos, pero no genera las condiciones de bienestar, de seguridad y de prosperidad, siempre va a estar en entredicho. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias a los 4 y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.